Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Fiesta de amor, de dulzura, agudo, Cael. Gracias, Cael, hermoso, caminante de la vida con tanta claridad, con tanta limpieza, tan amoroso. Te agradecemos mucho la última entrevista con esa Barre. belleza de meditación. Ha calado muy hondo en nosotros y en la comunidad de Para Compartir. Así que te lo agradecemos especialmente. Gracias, lindas. Modo, No, nuestro modo ángel. qué bellas. No, sí, el honor es mío, en verdad, por tener un sitio donde poder compartir conocimiento, ¿no? En cuentagotas, pero me parece muy interesante porque hay información que en momentos específicos tiene que estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Y de eso se trata, de que todos estemos llegando a los mismos estados de conciencia y de vibración y que dejemos de sentirnos separados o menos que los demás, ¿no? Que dejemos de compararnos porque todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el momento en el que tenemos que hacerlo, hay que confiar en eso. Cael, febrero del 2022, con estos portales, con estas energías, ¿qué estamos transitando? ¿Por dónde recibís vos información? Bueno, pues son... ahora mismo yo como lo vivo, ¿no? Y como lo siento, es que todo se está alineando para un gran cambio y aunque el cambio, cuando digo gran, es a nivel de consecuencias, de magnitud de impacto, pero puede ser a la hora de la verdad, de la praxis, puede ser muy sutil cuando se dé, pero siento que la mayoría de las personas están liberando muchísimas capas emocionales, como le digo a todo el mundo que viene a los retiros de medicina y demás, siempre cito a Shrek, bueno, la película de Shrek, cuando Asno le dice, cuando Asno y Shrek están hablando, dicen, las cebollas tienen capas, los ogros tienen capas, ¿no? Y nosotros somos un poco los ogros que nos tenemos que ir quitando todas las capas que hemos ido creando a nuestro alrededor para crear esos personajes, ¿no? Y en ese camino va a parecer que se nos está confrontando, que las cosas a nuestro alrededor dejan de funcionar o que la propia sociedad, ¿no? Dependiendo del nivel de conciencia en el que estemos vibrando normalmente, si estamos más en el ámbito social podemos notar desconexión o falta de sincronía, ¿no? Pero es simplemente esa necesidad del inconsciente que nos está alentando un poco a librarnos y quitar todas esas pequeñas capitas, ¿no? Que nos hemos puesto de velos de información. Y bueno, ahora mismo está todo convergiendo para crear cosas, hay una energía de creación muy bonita, pero creación en coherencia con los propósitos. Ya los que estamos despiertos estamos en un nivel de conciencia en el que tenemos que empezar a hacer grandes construcciones para la humanidad, para la nueva humanidad, ya sea a nivel etérico, metafísico, cuántico o físico, biológico, para los muchos sanadores que nos comparten, y dejar de pensar en minucias y en pequeños planes del ego heroico que se cree el salvador, ¿no? De su vida, de los demás. Ahora mismo estamos en un nivel de conciencia en el que nuestras decisiones tienen efectos en una escala que no nos podemos ni imaginar porque estamos todo el rato anclados en el pasado y alejados de nuestro presente, ¿no? Y conjeturando con respecto al futuro, pero si nos pasásemos a pensar en el orden causal de las cosas que hacemos, nos daríamos cuenta de la trascendencia y de la relevancia de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sigo manteniendo el reposo. De hecho, he accedido un poco a esta entrevista, la he provocado para hablar de algunas cosas que me parecían importantes, ¿no? Porque han llegado a mí que, bueno, que esto ya me lo imaginaba, lo sabía, pero bueno, me parece importante, ¿no? Hablar de que mucha gente está planeando o ha estado haciendo trabajos de cara al 2022, trabajos muy grandes a nivel planetario. Muchos de ellos, bueno,
bastante incoherentes. Creo que hay gente que ha estado tratando de activar un mercado a nivel planetario, pensándose que sería una fecha muy importante, o de hacer alineaciones bastante grandes con los elementales, cuando es mucho más complejo todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso es un patrón muy antiguo que venimos repitiendo de salvar a la humanidad, en nuestro anhelo de conectar con la divinidad que somos, con todo ese poder que hemos perdido, que no nos creemos, y a la mínima que tenemos un atisbo de conciencia, de poder y de claridad, lo seguimos enfocando teniendo en cuenta el inconsciente lastrado, el inconsciente manchado de la caída del hombre, de la caída del bodhisattva. Y bueno, eso solamente va a crear líneas de tiempo complicadas para todos aquellos que se metan en estos trabajos, ¿no? Y bueno, estamos todo el rato proyectando hacia afuera. Siento que esos trabajos están todo el rato proyectando la energía hacia afuera en vez de recogerla para adentro, que es lo más importante, porque si paramos un poquito a pensar, nos damos cuenta de que somos el corazón del universo, cada uno en sí mismo. Y toda la constelación que tenemos que hacer es con nosotros mismos, no es con el resto del mundo. Ya cometimos ese patrón en la Atlántida, como se puede leer en las memorias de los registros, y muchos de los que cometieron ese error y cayeron en ese patrón están volviendo a repetirlo, y no es una memoria de luz, de salvación, eso es, el ego ha confundido esa memoria, ¿no? Es un aviso de cuidado, aquí esta información ya la has vivido, se está repitiendo, con más conciencia en este trabajo para limpiar tu información de desequilibrio y de desorden, ¿no? Em, de ahí me lleva mucho en vez de estar tratando de conectar mercados artificiales, personas que no tienen su propio mercado activado, que es una gran irresponsabilidad, primero juzgar que la Tierra necesite activar su mercado, teniendo en cuenta que la Tierra es la que nos dota vida, y la Tierra está en nosotros mismos, ¿no? Si es capaz de albergar todo esto de una manera consciente y dirigir la naturaleza para que siga su cauce de acuerdo al orden cósmico, es suficientemente consciente como para tener su mercado armónico, porque si no, no sería capaz de albergar vida, ¿no? Y eso me parece muy importante a tener en cuenta. Primero, centrarnos nosotros mismos en de verdad tener nuestras geometrías, nuestros mercados activados, nuestros cinturones electrónicos, con la matemática correcta y coherente para el cambio, empezarlo desde nosotros mismos, porque si en nosotros arreglamos todos esos patrones, tenemos nuestro mercado activado y nosotros mismos de verdad nos anclamos con el corazón para prevenir el cambio, estamos sembrando semillas de información en el inconsciente colectivo que luego se acaban desarrollando como tejidos neuronales que nos facilitan el acceso a toda esta información y todos estos procesos, que mientras uno lo ande y se moje en descubrirlos, hace el camino para que el resto tengan acceso a todo este archivo, ¿no? A todo este canal. Entonces, el trabajo mejor como que con uno mismo, ¿no? Y dejar de estar queriendo ser el epicentro de todo el mundo mirándolo hacia afuera, ¿no? Cuando date cuenta de que ya lo eres, mirando hacia adentro, y que lo que necesitamos es expandir y conectarnos. Pues mucha conciencia ahí, ¿no? Para la gente que está haciendo trabajitos, yo recomendaría mucho más trabajar con los cristales de la Tierra, que, bueno, la Tierra en sus placas tectónicas y en sus muchos años de composición y de creación de vida, se ha cimentado sobre muchos cristales muy antiguos. Los cristales emiten información, reciben y emiten información, incluso pueden albergar corrientes de vida. Y ahora mismo, si nosotros de verdad queremos hacer un trabajo para preparar a la Tierra y a la humanidad para un camino, es mucho mejor empezar desde abajo, ¿no? Porque si estamos proyectando todo el rato mallas de ilusión, energéticas, de mercados, de redes de conciencia encima nuestro, estamos generando una distorsión con respecto a la vibración de la Tierra y la gente que lo habita. Si comenzamos a alimentar la energía y elevar la vibración desde las formaciones cristalinas de debajo de la Tierra, la propia Tierra y la vibración atómica de la materia que está por encima y alrededor de esos cristales, por resonancia y por la radiación de la propia vibración del cristal, se va a ir elevando hasta que todo lo que no esté de acuerdo a la vibración dominante, que será la que nosotros con nuestra intención y con nuestra buena voluntad y nuestra energía alimentamos esos cristales que ya somos,
se acabará desprendiendo todo lo que no sea, todo lo que no esté de acuerdo, o se desprende o se actualiza al nivel de resonancia. Al desprenderse, lo único que va a hacer va a ser que todo eso, que toda esa vibración que no se acorde se disuelva y desaparezca, porque todo lo que todo lo que esté vibrando y esté en vida va a tender de vuelta hacia la negentropía, hacia el orden, ¿vale? Esto me lleva a otra cosa, abrir portales. La gente le encanta lo de abrir portales, los portales numéricos, ¿no? Y le dan mucho valor a eso, pero en verdad, ¿qué es un portal de fecha, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta si queremos hacer trabajos energéticos y conscientes con estas energías. El calendario, esto es algo, va a ser algo complicado de entender a lo mejor para algunos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que una fecha de un calendario que hemos creado nosotros esté cargado de un poder cósmico tan grande como el que nosotros pronosticamos, ¿no? Que está viniendo y que luego muchos sienten cuando se dan estos portales? Bueno, el entendimiento al que yo llego es que nosotros codificamos el tiempo, le damos un valor numérico para ordenarlo, simplemente para darle un orden. Pero en los números, la matemática es el primer lenguaje del universo. Todo se codifica y se resume en números, y si se destila todo se llega al cero. Pero bueno, como no soy matemático, yo no me voy a meter en estas cosas pero siento que hace falta un entendimiento mucho más metafísico de toda la matemática. Entonces, como nosotros utilizamos el lenguaje primario del universo para codificar nuestro tiempo, estamos creando un vínculo entre ambos lenguajes. Los paquetes de información del universo se codifican en muchos lenguajes, pero su raíz es numérica. Su raíz de todo es numérica. Entonces, en el momento en el que nosotros, por acuerdo social, convenimos un determinado orden para una cosa, cuando ese orden se manifiesta en un código o un patrón divino, toda la información que está codificada dentro de ese patrón divino permite la conexión con esa información, porque nosotros nos constelamos y nos ubicamos en ese código, en un momento, en un espacio-tiempo genético, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que unos se conecten y otros no, significa que hay un paquete de información disponible, codificado con una llave, y esa llave se activa cuando en nuestro código de tiempo se muestra la misma llave. Simplemente por la resonancia del lenguaje nosotros hemos dado permiso al utilizar una llave primera, una llave arcaica, para generar esto. Entonces, desde arriba, esos paquetes, de alguna manera, esos paquetes de la fuente se actualizan y se insertan en el inconsciente colectivo, aprovechando una alineación numérica entre los códigos, ¿vale? Como que se crea un portal, un agujero de gusano o cualquier cosa que nosotros lo queramos llamar, para descargar toda esa información. Se descarga en el inconsciente colectivo al final, que es el que tiene el acuerdo. Entonces, todo el mundo tiene acceso a esa información. Otra cosa es que uno se despierte antes o después. Pero no tenemos que abrir ningún portal, es simplemente una alineación y una conexión que se da por nuestro acuerdo colectivo a través del inconsciente, ¿vale? Entonces, estar jugando a abrir portales en fechas, que está muy bien para experimentar, pero no tiene el sentido que la gente le da, porque muy poca gente se habrá parado a hacer este análisis y este estudio de lo que de verdad es una fecha portal. Luego, abrir portales es algo que no se tiene que hacer, a no ser que tengamos una misión específica para traer una orden divina de luz. Nosotros no debemos abrir portales, porque la luz no necesita de portales, eso es lo primero, ¿vale? La luz está en todos los sitios. Entonces, cualquier cosa que nos esté pidiendo o demandando abrir un portal, vamos a tener que cuestionarla, ¿vale? Porque hasta qué punto no se puede manifestar aquí de una manera más sencilla. Si todo es Dios en acción, todo tiene la capacidad y la potestad de manifestarse, ¿vale? Porque la luz llegaría a todos los sitios. Hay mucha gente que está recibiendo mensajes y memorias
de tener que abrir portales para conectar con Sirio, trabajar con otros planetas, creyéndose que de verdad hay distancia aparente, pero no hay ninguna distancia de un planeta a otro. O sea, eso es todo una ilusión, es todo un espectro de vibración. Nosotros habitamos un espectro de vibración, Sirio está en un espectro de vibración, los planetas de Antares están en otro espectro de vibración, entonces cada uno va trabajando según su vibración. Solamente tenemos que polarizarnos para de verdad viajar entre planetas y demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos mensajes de verdad tener que abrir planetas para conectar tener que abrir portales para conectar con otros planetas, tenemos que preguntarnos y saber qué es lo que vamos a atraer a través de esos portales, porque la mayoría de los planetas ya hemos estado trabajando en ellos, ¿vale? Y si hemos ido llegando hasta este punto, significa que hemos ido arrastrando muchos patrones autodestructivos que nos están llevando hasta este momento de despertar clave para limpiar todas esas memorias. Muchos planetas que ya han pasado por todo esto y no consiguieron superarlo. Entonces, lo que quedan ahí son desencarnados, almas en el bajo astral que están perdidas. Tienen contratos con algunos otros espíritus más antiguos que tienen más conocimiento y más conciencia en ese plano. Entonces, esos espíritus o esas formas de conciencia, esas presencias que la mayoría están desconectadas de su origen divino, de su fuente, manipulan a otros que están en estos planos para que abran esos portales y permitan que se intercambien las almas de los bajos astrales a cambio de que ellas luego vienen aquí y hacen trabajos para pagar las deudas. Conscientemente no los hacen porque hay un pacto de amnesia al nacer, pero inconscientemente su vida se desenvuelve de acuerdo a esos contratos que han establecido en los otros planos, ¿vale? Así que mucho ojo al abrir portales porque no tenemos conciencia ni conocimiento en el fondo de qué estamos trayendo, a no ser que estemos testando todo y sintiendo todo en el mismo momento. Y es muy complicado y dedicado estar sintiendo todo el rato, ¿vale? Son palabras mayores, aunque hablemos de ello con mucha ligereza. Entonces, no interferir, porque todo lo que hagamos en verdad es interferir al desarrollo del plan divino. Y siempre nos pasa eso, que interferimos, juzgamos, y ahí es cuando nos salimos, cuando todo se está desarrollando de acuerdo a los patrones matemáticos de perfección que la fuente es en sí misma. En el momento en el que el ser humano, desde un juicio, pretende intervenir, está afectando a que el desarrollo natural del orden cósmico se desenvuelva, ¿vale? Eso es algo muy importante que quería decir porque siento que mucha gente está haciendo magias descontroladas y de verdad me parece bueno, que ya somos mayorcitos, estamos teniendo poderes muy grandes y si dos personas en un pequeño trabajo energético pueden tener cambios en grupos sociales, en tribus de más de 100 personas, pues no me quiero imaginar si se reúnen 144 o 144.000 para crear una intención, lo que pueden hacer, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables y consecuentes. Si de verdad queremos estar al servicio en estos portales, ¿por qué no de verdad pedimos que se activen todas las hebras de ADN de la humanidad para que poco a poco todos los seres que a priori o en apariencia están dormidos estén siempre en conexión permanente con el espíritu, por ejemplo, o que todas las formas de vida de este planeta y de este plano se anclen en el corazón divino, ya sea en el suyo o en el de la propia fuente, para que siempre esté latente la llama de Dios dentro de sí mismos? Eso sí que serían trabajos muy importantes y si nos unimos 144.000 para pedir eso, ojito con lo que puede pasar, ¿no? Entonces, pide y se te dará y todo es verbo de Dios al final. Entonces hay que ser muy conscientes cuando tú ya estás conectando con el yo soy y con el poder de la fuente en ti, que todo lo que dices tiene una responsabilidad, ¿vale? Y bueno, cerrar líneas de tiempo estos días, cerrar muchas líneas de tiempo que hemos ido dejando abiertas de esta vida y de otras vidas que han generado desenlaces que nos traen patrones, ¿no? Entonces hacer un trabajo de introspección para ir reequilibrando y recuperando todo nuestro poder, cortar todos los lazos que hacen que perdamos energía, que nos drenan nuestra energía, con la espada flamígera cortarlos todos, ir recuperando toda la luz que hemos ido depositando en distintas partes de nosotros, porque todos somos nosotros, pero nos hemos olvidado. Entonces nos creemos que esa persona está separada de nosotros, que esa mesa
o que en ese colegio hemos tenido problemas, cuando en el fondo son partes de nosotros donde hay desequilibrios energéticos. Entonces hay que ver cómo se nos presentan, porque en el fondo todo tiene vida, todo es conciencia y todo es una entidad. Depende del poder y el amor que le pongas a las cosas, es lo que te será devuelto, porque todo es un espejo, ¿no? Entonces siempre estamos alimentando las formas con la negatividad del inconsciente conectivo, y al final lo que estamos trayendo a nosotros son nuestras propias creaciones demoníacas y perversas que nos sabotean constantemente, pero siempre somos nosotros contra nosotros mismos. Y también quería hablar de una cosa que me está viniendo todo el rato, que es como algo que quiero aclarar, que últimamente mucha gente me pregunta y se pregunta todo el rato de dónde vengo, quién soy, porque se habla mucho de que la gente son fractales de ángeles o fractales de maestros ascendidos o cosas así, ¿no? Y bueno, también yo entiendo que la gente quiere sentirse de alguna manera reconocida, importante, que muchos buscan eso como para, bueno, si yo ya he sido rey de Escocia en el siglo VII, yo qué sé, cualquier tontería que se nos pueda ocurrir para excusar nuestra inconformidad con el presente, ¿no? Y en el fondo lo que es ser un fractal de algo significa que una conciencia mayor se ha impreso un código, tú llevas la impronta de esa conciencia, lo que te da son cualidades y capacidades asociadas directamente con la fuente, la emanación energética, la emanación de esa conciencia de la que tú llevas fractal, pero nada puede quitar que todos somos conciencias individualizadas, distintas facetas de un mismo diamante que es la fuente en su totalidad, ¿no? Entonces, dejar de ansiar el reconocimiento en los demás cuando reconócete, porque tú ya eres Dios, reconócete en mí, igual que yo me reconozco en ti, de verdad, reconocernos que todos somos lo mismo y ya es hora de darnos cuenta, ¿no? Yo me estoy reconociendo todo el rato en todas las personas y todo el rato siento esa distorsión, porque en verdad es muy complicado traer todo ese conocimiento de arriba con el peso de las estructuras atómicas de baja densidad rápido. Se pierde la sensación de conocimiento y de expansión, pero no podemos olvidar que en esa densidad también está esa expansión y que todo es parte nuestra, todo es nuestra propia substancia divina manifestándose en torno a nosotros. Rafael, hablaste de cerrar líneas de tiempo. ¿Hay alguna práctica que puedas compartir ahora con nosotros para cerrar líneas de tiempo? Sí, bueno, muchas de estas líneas de tiempo las van a poder cerrar si está de acuerdo con la voluntad de vuestro plan divino, con vuestra presencia yo soy, vuestros sanadores y curanderos y chamanes que estén trabajando con vosotros, porque es parte muchas veces del trabajo de sanación, abrir registros del pasado y ver en qué momento nosotros desequilibramos nuestra línea de tiempo con juicios, miedos o lástimas y simplemente compensarlos. Cuando nosotros abramos registros, hay mucha gente que abre registros acásicos, que está muy bien, o simplemente gente que tiene la necesidad. En Reiki hay símbolos para abrir información acásica. Cuando llegamos al momento, tenemos la responsabilidad de ordenarlo. Y al final todo es devolver el orden a las cosas, ¿no? Y reconocer el dolor, reconocer a todas las partes, reconocer que se ha sentido dolor y liberarlo, porque no existe el dolor, porque todo es amor, todo es parte de la creación. Entonces, ese dolor que hemos elegido percibir como negativo nos ha generado un sufrimiento que ha acarreado una vida o una rueda de reencarnaciones dramáticas en torno a esa energía, de esa información que ya no es necesaria. En el fondo, si estuviéramos conectados todos con nuestro corazón de verdad, ¿no? En vez de en el disfraz que llevamos, y nos diésemos cuenta, porque solamente hay que reconocerlo y sentirlo, de que de verdad somos la creación actuando, solamente con decretarlo se resolvería todo en un segundo, ¿no? Pero puede ser muy complicado para muchas personas tener la fe y la certeza de que eso se está dando.
Entonces, ir una a una abriéndolas y resolviéndonos a nosotros mismos, hablándonos, porque lo que nos pasó lo que nos pasa en las memorias es que no tenemos el nivel de conciencia que tenemos cuando las miramos desde delante, ¿no? Entonces, desde delante podemos ver que todo ese camino era necesario y era parte de nuestro recorrido para llegar a la grandeza que estamos experimentando ahora, y eso es lo que tenemos que agradecer, lo que en otras vidas no hemos entendido cuando hemos muerto, cuando se han muerto nuestros amados o amadas, ¿no? Y es eso lo que hay que tranquilizar a las pequeñas heridas del ser que se ha ido creando por haberse olvidado de lo que de verdad era. Em, Trabajar con el corazón de verdad. Recomiendo buscar maestros del corazón, de las escuelas del corazón, de Drúmbalo Melquisedec, em, trabajos con la alquimia del corazón. De verdad que estar en el corazón es un compromiso y es un trabajo bastante importante y necesario para estos momentos que estamos ahora, porque cuantos más abramos esos caminos hacia nuestro corazón y sembremos que esa información es real y que es tangible y que la experimentamos, más acceso va a poder tener el resto de la humanidad, del colectivo, para abrir esos caminos, ¿no? Y un camino que nos va a costar muchas vueltas dar a nosotros, para otro va a ser mucho más ameno. Y los lazos, yo lo he dicho, yo lo hago con herramientas metafísicas o en ceremonias, dependiendo, a veces cantando, otras invoco espadas de luz, espada flamígera, y me pongo a cortar lazos, como Sleepy Hollow, sin dejar cabeza. Y luego poco a poco los voy amarrando, los voy agarrando y me los voy trayendo a mí, voy recuperando mi energía y voy devolviendo la que he robado, ¿no? Así poco a poco me voy restableciendo, porque nos convertimos como en anémonas, ¿no? O en seres marinos que tienen un montón de filamentos perdidos sin orden y sin propósito, ¿no? Y eso es todo lo que tenemos que volver a recuperar para ser una esfera de luz perfecta que irradia en todas las direcciones. Qué lindo. Kael, hoy tenemos una breve meditación. ¿Tenemos? La verdad que no. Hoy venía a dar guerra, la verdad. Hoy viniste a dar guerra, sí se sintió. Sí, a poner un par de puntos sobre las íes desde todo mi amor, ¿no? Y dejando que todo el mundo haga lo que quiera hacer, pero siendo consciente y consecuente de sus actos, ¿no? Para que cada uno se Un poco de responsabilice. discernimiento, porque hay mucha de esta información. Y responsabilidad, Claro. de lo que uno genera, de lo que uno... Que no es un juego. Claro. Justo, la vida no es un juego y cada vez tenemos más poder y cada vez hay que responder más ante ello. Sí. Porque nuestras decisiones afectan a muchas personas al final, que nos vamos a ir llevando con nosotros a nuestra propia locura. Y para no entrar en esa locura tenemos que estar bastante cuerdos, coherentes y siempre respirando. No quería hacer ninguna meditación hoy porque pensaba para el 22 preparar algo, un pequeño trabajo. Ya veré cómo lo haremos o cómo lo haré, pero dejar que cada uno haga su trabajo en casa a su manera, desarrollando su maestría y teniendo en cuenta esta información que yo he dado, que la testen, que no me crean nada de lo que digo. Eso ya de primeras, que cada uno experimente y cree su propia realidad, y si esta información a alguno no le resuena y sabe por qué, pues que se la trabaje, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros que no la tienen en cuenta o que todavía no han llegado a muchas realizaciones, y está bien que compartamos, ¿no? Y tener mucho cuidado, que la maestría viene de uno mismo. Uno es ya los maestros ascendidos, uno es la hueste ascendida, uno ya es la hueste angelical, ¿no? No necesita que vengan otros con el disfraz de maestro a decirnos lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. En estos tiempos de luz hay que tener mucho respeto y mucha conciencia para darnos cuenta de que van a venir muchas personas o muchas figuras disfrazadas de maestros de luz, disfrazadas de grandes sabios, de maestros ascendidos encarnados, de arcángeles. Y poned ojo, ¿vale? Porque nos van a tratar de meter mucha desinformación
camuflada con palabras elocuentes, con discursos intelectuales de física, de metafísica, de espiritualidad, con togas blancas, con un montón de perfumes, ¿no? Y en el fondo son solamente los disfraces que tiene la discordia para manifestarse entre nosotros. Si alguien te viene diciendo que él es, ya sabes por dónde va todo, ¿no? Porque al final limitarnos a ser solamente algo sería la mayor incoherencia, cuando ya somos todo, ¿no? Somos Y- todo, somos claro, y que los arcángeles, tal y como yo lo siento, en su más pura forma, no se pueden encarnar en la tierra porque es substancia inteligible, es una forma divina de manifestación, ¿no? Y por eso nos entregan sus emanaciones de luz en forma de rayos. Pero lo único que pueden hacer es fractalizarse y darnos una impronta de información, pero nada más, ser muy conscientes de vuestra realidad, de vuestra naturaleza, de vuestras improntas y discernir muy bien toda la información que de verdad queréis que os llegue, porque una vez se abre la caja de Pandora, pues no se puede volver a cerrar. Una vez has visto, no puedes olvidar lo que has visto. claro. Once you see, you cannot unsee. ¿Vale? Entonces esto ya es cada uno con su trabajo, reunir tribu, estar con gente cerca que os entienda, que os comparta y no tengáis miedo, no dudéis de nada de esto, cada vez hay más gente despertando sus cositas, pero es vuestro camino. Aquí ya llega un punto en el que todos tenemos el poder de llegar a la misma información, ¿vale? Todos. Y de conectar con esa certeza. Y está la información para todos. Está disponible. Así que solamente discernimiento y esto, ir hacia el corazón. Lo tenemos ahí. Gracias, Kael. Gracias, Kael. Nos encanta. Continuaremos y bueno, gracias por estas aclaraciones, gracias por darnos tu voz. La valoramos y la honramos. Gracias a vosotras por escucharme y por dar un espacio para todo esto, ¿no? Que cada uno haga con esta información lo que quiera, como si se limpia en el baño, a mí me da igual, pero yo la comparto con todo mi amor para todo el mundo. Besos. Y bendiciones para todos. Gracias.